Buenas. Comenzamos ahora el programa 138 de Teatro Crítico en su etapa post-COVID y va a ser el primero que realizamos presencialmente, con lo cual va a ser un programa que no va a estar editado como los otros programas, como los otros teatros críticos, y en el cual no interviene Marí, sino que interviene Carolina. Y hoy el programa, el título es Argentina Hoy, porque tenemos aquí a Marcelo Gullo, que intervino ayer en la Escuela de Filosofía de Oviedo, y para esta conversación que vamos a tener sobre Argentina Hoy con Marcelo Gullo, pues contamos con la presencia también de Javier Neira. Os saludo a los dos y Marcelo, bienvenido a Teatro Crítico, y si no, Javier, pues empezamos el diálogo de Argentina Hoy. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Muy contento de estar acá en Oviedo y muy contento de estar con ustedes. Muy bien. Pues nada, en Teatro Crítico, pues casi en nombre del padre Feijóo habría que hacerte las preguntas, ¿no? Bueno, la cuestión es, desde el punto de vista periodístico, la cuestión es la actualidad pura y dura, que estamos en vísperas de unas elecciones generales en Argentina, unas elecciones importantes, todas las elecciones son importantes, ¿no?, las generales, pero estas parece que más. Una perspectiva y una prospectiva, si te parece, sobre lo que... Bueno, cómo no. Bueno, yo diría que en realidad las elecciones que vamos a tener en el mes de noviembre no tienen ninguna importancia. No tienen ninguna importancia, son las elecciones de mayor insignificación que ha tenido Argentina en su historia. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque los contrincantes en realidad presentan las mismas características, ¿está? Es decir, la primera característica es que disputan por el poder puro, ¿está? Puro, sin ninguna intención de cambiar la realidad. La característica de las dos fuerzas contrincantes se resume, digamos, en que no tienen en realidad y no le interesa tener un proyecto para cambiar la realidad. ¿Cómo se puede explicar, Gustavo, cómo se puede explicar, estimado amigo, que la Argentina, siendo uno de los países ricos, más ricos del mundo, en cantidad de proporción entre materias primas y habitantes, entre territorio y habitante, sea un país sumido en la pobreza donde el 60% de los niños son pobres? ¿Sí? Un país que teniéndolo todo no es nada. Esta es una pregunta que hay que hacérsela, que tienen que hacérsela a los argentinos, pero que también se las hacen los otros amigos de Argentina en el mundo y los no amigos también. ¿Sí? ¿Cómo un país teniéndolo todo no es nada? Bueno, no es nada porque falta, en primer lugar, patriotismo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, falta honestidad, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, falta la formación política suficiente para entender qué es lo que pasa en Argentina y en el mundo. Y las dos fuerzas políticas que se disputan el poder, por un lado se entiende el kirchnerismo y por otro lado el macrismo, tienen la misma característica, es decir, hay una ausencia completa de patriotismo, hay una ausencia completa de honestidad y hay una ausencia completa, se entiende, de la capacidad de comprender qué es lo que pasa en el mundo y en Argentina, pero no que lo que pasa en el mundo, como dicen en los diarios, de entender a partir de la lectura de los diarios, sino de entender que en el mundo hay dos ideologías de subordinación y entender que en el mundo el gran actor de la política internacional hoy es el capital financiero internacional y que ese capital financiero internacional tiene dos ideologías de subordinación. Una ideología de subordinación que nosotros, aunque a veces se presta confusión en España, llamamos neoliberalismo, que destruye materialmente a los pueblos, y el progresismo, que destruye culturalmente a los pueblos, espiritualmente a los pueblos. Y entonces, si uno no entiende esto, en realidad no puede cambiar la realidad, porque pasa de un lado a otro, pero yo siempre digo, el pueblo argentino es un fideo, o una lenteja, o un garbanzo, como quieran ustedes, que pasa de la sartén a la olla, pero que nunca deja de estar siendo cocinado por el poder mundial. Y entonces, ¿qué tenemos? Y por eso son insignificantes las elecciones en Argentina. Tenemos una fuerza política
que es, ¿no es cierto?, el kirchnerismo, que se ha convertido en progresismo, es decir, toma como ideología y predica como ideología una ideología de subordinación. Por eso el kirchnerismo, que se ha apropiado del peronismo, ha convertido al peronismo, que era un partido político de liberación nacional, en un partido de administración de la dependencia. Y por otro lado tenemos el macrismo, que adopta como ideología el neoliberalismo, y entonces cae, se entiende, en la otra trampa, convirtiendo a la Argentina en un país que es saqueado, está por el poder mundial. Entonces las elecciones en realidad son insignificantes, no va a cambiar absolutamente nada. Sí, tú ayer en tu magnífica lección mencionaste precisamente con detalle cómo los Kirchner se apropiaron del peronismo, pero con unos postulados totalmente enfrentados con la tradición peronista que otros mantienen, pero que, sin embargo, son muy minoritarios en los procesos electorales. Es decir, que efectivamente está totalmente, prácticamente equilibrado, aunque en la PASO esta que hubo ha habido una debacle, ¿no?, del peso del kirchnerismo. Sin embargo, por lo que dices, parece que prácticamente va a dar lo mismo lo que suceda, porque están absolutamente equilibrados en un proyecto prácticamente común, ¿no? Claro, hay una hegemonía neoliberal progresista. Esa hegemonía neoliberal progresista juega con el pueblo argentino y lo hace pasar, se entiende, de la sartén a la olla, pero el pueblo argentino siempre está en la misma situación, porque hay una hegemonía neoliberal progresista, que disputan entre ellos, disputan el poder, se insultan, pero en realidad se insultan para ver quién roba más al Estado, quién llega al Estado para robarse más y llevarse ellos, se entiende, el botín del Estado. El Estado es considerado como un botín. Ahora, acá hay un problema grande porque el kirchnerismo, que maneja muy bien, se entiende, el aspecto de imagen, el manejo de imagen, que maneja muy bien todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la propaganda, en realidad son ocupas del peronismo, ¿no? Son como quien ha ocupado una casa. Es decir, ellos provienen de un sector político al cual Perón echó a patadas, a patadas por la puerta, ¿no?, pero que vuelven a entrar por la ventana, ¿no?, y las circunstancias de la historia lo llevan a que se haga dueño, se entiende, de ese movimiento político. Y entonces acá se plantea una gran confusión porque, claro, en un primer periodo, que es el periodo de Néstor Kirchner, hay, se entiende, una mejora de las condiciones materiales de los sectores populares. Una mejora de las condiciones materiales de los sectores populares debido a una devaluación que ha hecho el gobierno anterior. Eso provoca que la industria sea más competitiva, entonces vuelve a haber más trabajo. Hay a su vez un aumento, ¿se entiende?, un aumento de el precio de la soja, está muy considerable, entonces hay dinero. La Argentina está en cesación de pago, entonces no paga la deuda, entonces el dinero ese que se consigue por las exportaciones pueden ser usados hacia adentro, y hay una muy buena administración de Néstor Kirchner en el sentido de que no gasta más de lo que entra. Tiene, se entiende, un equilibrio fiscal, está perfecto, tiene un equilibrio entre exportaciones e importaciones, no gasta más de lo que se entra ni interna ni externamente, y entonces hay una mejora objetiva de los sectores populares, ¿no? Claro, hay una mala utilización, ¿no es cierto?, de ese aumento del precio de la soja, pero digamos que no sería eso tan fundamental como el hecho que después de la muerte de Kirchner, decididamente el kirchnerismo adopta como ideología propia una ideología que predica, se entiende, la oligarquía financiera internacional, la adopta como propia. Es decir, adopta como propia, se entiende, el abortismo serial a mansalva, adopta como propia la ideología de género, se adopta todo aquello que las ONG financiadas por el señor Soros, Rockefeller, predican en el mundo, es decir, todo lo contrario de lo que había predicado el peronismo. El hecho, para que, digamos, lo entienda un español que me está escuchando, un argentino lo entendería perfectamente, por ejemplo, es el hecho de la interpretación que hace el kirchnerismo sobre, se entiende,
la conquista española de América. El peronismo, en la figura de Juan Domingo Perón y en la figura de Eva Perón, que el kirchnerismo reivindica como figura, pero le cambia el contenido, es profundamente hispanista. Eva Perón dice de forma rotunda, está rotunda, la leyenda negra solo tiene cabida, está en la cabeza de los mercenarios o de los tontos. Y la señora Fernández de Kirchner adopta la leyenda negra, la adopta y la hace propia, contraponiéndose totalmente al pensamiento de Eva Perón. Si seguimos el pensamiento de Eva Perón, que dice que la leyenda negra solo tiene cabida en la cabeza de los tontos o mercenarios, hay que preguntarse qué es la señora Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, si es una mercenaria o si es una tonta, según los criterios de Eva Perón. No digo según los criterios de Perón, porque la señora Cristina Fernández de Kirchner detesta a Perón, lo odia. Para ella Perón es una especie de monstruo. Ella reivindica un peronismo como si fuese un fenómeno económico, social, del 45, se entiende, al 55, pero como fenómeno popular, pero no a Perón, porque para ellas Perón es un monstruo que ellos no se habían dado cuenta que era un monstruo, ¿no es cierto? Porque, bueno, la figura de Eva Perón tenía como recubierto al monstruo, después vino la caída de Perón en el 55, pero claro, ellos descubren ese monstruo a su vuelta. Esa es la interpretación que tiene ella en la cabeza, ¿verdad? Que Perón es un monstruo, ¿verdad? Tú acabas de mencionar como un hito la muerte de Kirchner, ¿no? Sí. Pero muere en el 10 y Cristina es presidenta desde el 7, ¿no? Ese cambio de actitud de la presidencia de Kirchner a la de Cristina respecto a esto, ¿se habría producido tras la muerte del marido o hay una transición ahí en sus vínculos con el chavismo, con Venezuela, qué sé yo? Hay una transición que empieza antes, pero Kirchner era un hombre absolutamente pragmático. A él la cuestión doctrinaria, ideológica, no le importaba nada, ¿verdad? Absolutamente pragmático. De lo que él sabía, ¿qué es lo que sabía hacer él? Él sabía, se entiende, mantener las cuentas en orden, punto. Lo cual no era poca cosa. En un país que nunca mantiene las cuentas en orden, que siempre gasta más que lo que le entra, que nunca logra tener la suficiente cantidad de exportaciones para pagar las importaciones, lograr que haya más exportaciones que importaciones y lograr que no se gaste más que lo que entra en impuestos, no era poca cosa. Incluyendo las coimas para poder negociar. Pero digamos que no era poca cosa eso. No era poca cosa eso. Y la cuestión doctrinaria, ideológica, le importaba poca cosa, pero como le importaba poca cosa y él podía hacer A o Z, independientemente de lo que le conveniese en el momento, ya en vida de él comienza a adoptarse el progresismo. Pero no era importante desde el punto de vista que a él no le interesaba personalmente eso. Ahora, muerto Kirchner, la señora tiene veleidades de intelectuales. Ella cree que realmente tiene un pensamiento propio. A ella le gusta creer, se entiende, que puede ser capaz de pensar, se entiende, y tener... No, ella no piensa nada. Ella lo que ha tomado son ideologías que vienen del poder financiero internacional. Ni una sola de sus ideas tiene raigambre en el pasado argentino del pensamiento nacional. No tiene raigambre ni el pensamiento de Arturo Jauretche, ni de Scalabrini Ortiz, ni de Eva Perón, ¿no? Pero ella sí tiene esa habilidad, ¿no es cierto? Y entonces hace de la cuestión, ¿se entiende?, ideológica una cuestión fundamental. Y embarca, se entiende, al peronismo en el progresismo más absoluto. Y la noche específica, donde ella se pasa de bando, donde directamente está de rodillas frente a la ideología del poder mundial, es la noche que ella decide votar a favor del aborto. Ya ahí no hay ninguna duda que la señora Cristina Fernández de Kirchner hace muy poco, claro, está del otro bando, que se ha cruzado al otro bando, Marcelo, al bando de la oligarquía financiera internacional. Marcelo, y yo la idea que tengo, y creo que muchos, es que la pareja, o por lo menos uno de los dos, procede de los montoneros, procede de la extrema izquierda peronista, podríamos decir. Bueno, la extrema izquierda peronista no existe. Si es extrema izquierda, digamos, no es peronista y por eso Perón lo echa de la plaza. Pero en realidad tampoco conviene exagerar eso, porque ellos en la organización eran lo que se llamaba perejiles. Perejiles, aquel se entiende que no tiene ningún tipo de importancia. Hasta eran dos perejiles en la organización. Sí es cierto que Kirchner después, como él tiene sus amigos ahí, naturalmente para ejercer el gobierno los va a reclutar. Va a reclutar a algunos que no son ningunos perejiles, pero ellos no es que tuviesen una gran participación en la década del 70, ellos eran en la organización perejiles.
pero están cargados, sobre todo ella, no él, porque a él la cuestión doctrinaria le interesa muy poco, a él lo que le interesa es la cuestión de resolver el día a día, punto, y de estar en el poder, mantenerse en el poder y, ¿no es cierto?, claro, a fuerza de ser sincero, lo mismo pasaba con Carlos Saúl Menem, ¿está? Menem era exactamente igual que Kirchner, ¿está? Es decir, ellos han dado vuelta a la apotegma de Perón. Perón decía primero la patria, después el movimiento y después los hombres, es decir, después el poder mío. Ellos tienen el apotegma al revés, primero yo y el poder. Después si queda algo para el movimiento, para repartirle a los muchachos, para que estén contentos. Y después si queda algo para la patria. Es decir, lo fundamental para ellos es mantenerse en el poder. Si Carlos Saúl Menem, que entrega a la Argentina al poder financiero internacional, que desnacionaliza la economía, si alguien le explicaba al final del mandato que él, para mantenerse en el poder, 50 años más, supongamos que pudiese vivir como un emperador egipto con una fórmula mágica, tenía que hacer todo lo contrario, declarar el no pago de la deuda, nacionalizar la economía, Menem lo hacía. Porque él no tiene ninguna cuestión doctrinaria en la casa, no tenía, ya está muerto. ¿No? Él no tenía ningún problema, es decir, hoy hago esto y mañana hago lo contrario, pues no hay ningún problema, basta que yo me mantenga en el poder. Y Kirchner es exactamente igual. Kirchner estuvo a favor de todo el proceso de desnacionalización de la economía argentina cuando gobernaba Menem. Lo recibe en Santa Cruz como el mejor presidente que Argentina ha tenido en su historia, lo abraza, lo besa, ¿tá? Le dice que es lo mejor. Por supuesto, esa privatización de YPF, que era la compañía central de la economía argentina, porque quien controla el petróleo controla la economía, porque controla la inflación, es favorecida por Kirchner, porque aparte él recibe dinero legalmente de la provincia de Santa Cruz, de la cual es gobernador. Y él no tiene ningún problema, porque eso le conviene en ese momento. Si después tiene que nacionalizarla, porque observa que eso le conviene, también lo hace. No hay en ellos dos ningún contenido doctrinario más que decir, es bueno lo que a mí me hace permanecer en el poder. Si eso que me hace permanecer en el poder es bueno para la Argentina, es un problema secundario. Lo bueno es lo que me hace permanecer a mí en el poder, independientemente de los efectos que tenga sobre el pueblo argentino. Por ahí tiene efecto positivo y por ahí no. Bueno, eso es un detalle. No, YPF que benefició a la española Repsol y bueno, ahora después perjudicó a la española Repsol. Todo bueno, hay que decirlo, ¿no? ahí hay una cosa que los españoles tendrían que preguntarse. Hay una cosa que los españoles tendrían que preguntarse y que tendrían que investigar ustedes. Si Repsol es Repsol. Bueno, yo se lo dejo para ustedes. A ver. Porque, sí, a ver, ayúdenos. Bueno, ¿por qué no nos preguntamos en realidad qué es Repsol? Si Repsol no son Repsol en realidad no son otros capitales Exxon, que no son o británicos que no son Repsol, porque la realidad es que Argentina sufre un proceso de recolonización a partir, se entiende, de la derrota de Malvinas y la recomposición de relaciones diplomáticas con Inglaterra que se lleva a cabo en Madrid, donde en Madrid hay dos mesas que hay en Madrid. En la época de Carlos Saúl Menem, cuando se establecen relaciones nuevamente diplomáticas con Gran Bretaña, dos mesas de negociaciones. Una mesa que es la mesa formal, la que están viendo los periodistas, la que ve el común de la gente. Y otra mesa, otras reuniones que son paralelas, que es la que lleva a cabo el hermano de Menem, que es las conversaciones reales con Gran Bretaña. En esas conversaciones reales con Gran Bretaña, no la formalidad de la diplomacia, que eso es para los tontos del mundo. En las conversaciones reales lo que se pacta, ¿no es cierto?, es la recolonización de la Argentina. Inglaterra no puede entrar a cara descubierta, no puede convertir a lo que ha sido siempre Argentina, una semicolonia británica, con la sola excepción del periodo de Juan Domingo Perón, que rompe el espinazo de la dominación británica en Argentina, y por eso es odiado en el mundo, calificado de fascista cuando no lo era, no tenía nada que ver con eso. Y esa recolonización, ¿cómo se ejecuta? ¿Qué es lo que pide Inglaterra? Inglaterra pide, se entiende, algo que los propios argentinos no entienden. Dame todas las riquezas de Argentina. Pero las riquezas de Argentina, las nuevas riquezas, no están en el campo. No tienen que ver con la vieja Argentina de la vaca, el trigo, ni con la soja. ¿Dónde está la riqueza de la Argentina? El Kuwait de la Argentina secreto, y por el cual está siendo saqueada en la cordillera de los Andes. Entonces, Inglaterra exige que se haga un nuevo código de minería, que se cambien todas las leyes de minería,
pero ella no va a entrar con compañías británicas en los Andes, porque sería para un argentino demasiado ofensivo, si cualquiera se daría cuenta y reaccionaría. Tienen que ser empresas canadienses, sudafricanas, australianas, de Nueva Zelanda, o donde corno fuese, de Luxemburgo. En realidad son empresas mamusca, cuando uno empieza a sacar así, todas terminan en Londres. Y entonces la entrega de la minería, la entrega del petróleo, pero Inglaterra no puede poner Shell, no puede hacerse Shell del petróleo argentino. Hay que buscar otra compañía que la represente, hay que buscar mascarones de proa, hay que buscar testaferros que hagan ese trabajo de expoliar a la Argentina. ¿Y por qué digo expoliarla? Quizás los oyentes argentinos mismos y españoles, los argentinos mismos tampoco lo entienden. ¿Cómo funciona la expoliación? Es muy sencillo. Cualquiera podría darse cuenta. Es decir, y cualquier hombre que fuese honesto, sea socialista, liberal, se daría cuenta que ahí lo que hay es una estafa. Esto no es una cuestión ideológica. Se puede ser liberal, socialista, marxista, fundamentalista, liberal. Se daría cuenta que hay una estafa. ¿Por qué? Porque hay una compañía minera. ¿Qué le permite la ley? Comerse la montaña. Es decir, ellos se comen la montaña, son la nueva tecnología, trituran todo eso, forman una especie de barro, está con minerales. Hay un barroducto, digamos, uno de ellos llega a mi provincia, en Santa Fe, recorre más de 800 kilómetros, está con agua y barro y el mineral, va a un barco, ese barco se va a Vancouver y en Vancouver una empresa está con una simple declaración jurada, le dice a la Argentina cuántos gramos de oro había por tonelada de barro, sin necesidad de declarar si hay minerales raros, si hay otros minerales, pero la simple declaración jurada, alguien realmente siendo privado, si yo soy privado, vendería y confiaría en la sola declaración jurada del otro y no estaría ahí mirando, estaría observando cuánto, si tú tienes un negocio, ¿harías eso? No, nadie. Entonces, ni desde el liberalismo, ni del socialismo, ni de cualquier ideología puede justificarse eso. ¿Y eso qué es? La expoliación, un robo. ¿Por qué? Porque el lobo dice cuántas ovejas se comió. Y el lobo dice, me comí una sola ovejita. No había casi oro en esta tonelada de barro. Es el resultado de la guerra de las Malvinas. Sí, claro, eso es el resultado de la recolonización que Gran Bretaña hace de la Argentina, porque el gran poder oculto es Gran Bretaña, no los Estados Unidos, como creen, se entiende, algunos izquierdistas, y son fomentados para que crean eso, para ocultar el poder real. Esto ya era viejo en la época de Scalabrini y Ortiz, en la época de Arturo Jauretche, que decía, acá está toda la izquierda denunciando el imperialismo, ¿no es cierto?, norteamericano, y nadie denuncia el único imperialismo que a nosotros nos oprime, que es el imperialismo británico. ¿Te refieres a la época de Forja? La época de Forja, en la década del 30. Y cuando denuncia precisamente Scalabrini la presencia en Argentina de Niemeyer, ¿no?, el subsecretario del Banco de Inglaterra, que dirige totalmente, pero claro, eso se había revertido con Perón después, al terminar con la deuda, ¿no? Pero renace de nuevo. Eso se revierte con Perón porque, como contamos ayer, ¿no es cierto?, en la conferencia, Inglaterra no solo tiene el control de la estructura económica de la Argentina, tiene el control de la superestructura cultural. Controla la estructura económica y controla la superestructura cultural. Controla la estructura económica a través fundamentalmente, ¿no es cierto?, del Banco Central que han creado los ingleses, y la primera cosa que hace Perón antes de asumir, se la pide a Farrell, es la nacionalización del Banco Central, ¿verdad?, que no sea un banco central privado donde se escamoteaba que esos bancos privados eran ingleses y que manejaban la moneda. Pero después, la otra pata de la estructura económica era que la Argentina estaba condicionada a ser un país solo exportador de materias primas, solo exportador de materias primas. Y Perón hace un programa de industrialización, pero no de industrialización cualquiera, sino una industrialización que le diese poder a la Argentina. Por eso crea la Comisión Nacional de Energía Atómica y por eso crea, se entiende, las fabricaciones militares de aviones en la ciudad de Córdoba. Claro, por esto lo van a acusar de nazi, ¿no?, porque lleva ahí científicos alemanes. Como los norteamericanos habían hecho. Claro, yo siempre en clase digo, claro, pido perdón porque Perón en Argentina trajo 50 científicos alemanes para construir el avión a reacción Pulque 1 y Pulque 2, que fue el cuarto avión a reacción en el mundo. La Argentina llegó a fabricar el cuarto avión a reacción del mundo.
Entonces ahí los alumnos dicen, por fin, usted reconoce un error, profesor, por fin, ¿no? Y digo, sí, pido perdón, porque en realidad nos equivocamos. Trajimos 50 y los Estados Unidos llevó 1.500 y Stalin más de 5.000. Es decir, nos quedamos muy cortos, ¿está? Porque gracias a los científicos alemanes, a von Braun, que ese sí que era nazi, bien nazi, porque era de la juventud hitlerista, ellos construyeron, ¿se entiende?, el armamento nuclear. Construyeron, se entiende, los famosos cohetes que fueron a la Luna. La NASA, todo. Y Stalin, gracias a eso, construye, se entiende, el armamento nuclear soviético y los cohetes que permiten poner, se entiende, eso en el aire. Bueno, nosotros nos equivocamos, trajimos demasiado pocos. Y ahí se arma un escándalo bárbaro. O sea, se arma un escándalo. Pero eso es la verdad, Perón convierte una Argentina agrícola pastoril en una Argentina industrial. Está una Argentina industrial. Que fabrica un avión a reacción, que fabrica el antecedente del misil Exocet, ¿está? Es decir, una Argentina industrial pero con poder, una industria que da poder. Pero por otra parte, en la superestructura cultural, Perón sabe que los ingleses han, se entiende, creado la leyenda negra, que los ingleses no la han creado, pero que la han llevado a teoría de geopolítica, a política de Estado, y entonces Perón dice, discurso del 12 de octubre de 1947, reivindicando la hispanidad. Y dice Eva Perón, la leyenda negra solo tiene cabida en la cabeza de los mercenarios o de los tontos. Perón sabe, se entiende, que Inglaterra ha predicado el nacionalismo de campanario, hacerle creer a los argentinos que la Argentina es una entidad metafísica, a los chilenos que Chile es una entidad metafísica, que el Perú, que han existido desde siempre, porque ¿qué quiere? Quiere que nunca exista un Estado, como el anterior a la independencia, porque un Estado gigantesco de esas dimensiones continentales es un Estado que puesto en marcha e industrializado es un Estado poderoso que sería tan poderoso como los Estados Unidos hoy. Entonces, Perón, ¿qué dice? Nos han dividido, han creado antagonismos entre Argentina y Chile y entre Argentina y Brasil, nos han obligado a considerarlo como enemigos. Para poder romper esa trampa británica hay que hacer una alianza argentino-brasileño-chilena. Eso plantea el ABC. Es decir, rompe la estructura material de la dependencia británica y rompe la superestructura cultural. Inglaterra, ¿qué dice? Inglaterra, y eso lo asume toda la clase política argentina después de la derrota de Caseros, donde cae Juan Manuel de Rosas, Inglaterra dice iluminismo, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. ¿Está? ¿Por qué? Porque en el origen del poder de las naciones hay siempre una fe fundante, independientemente de si Dios existe o no. ¿Verdad? ¿Y Perón qué dice? Perón dice, públicamente rompe con eso que implicaba el laicismo en Argentina. Perón dice, el justicialismo es una filosofía de vida profundamente cristiana. Profundamente cristiana. ¿Verdad? Y va, ¿no es cierto?, en cierta manera, la Iglesia jamás lo comprendió, ¿verdad?, a producir un proceso de conversión de las masas al catolicismo. Un matiz, una pregunta, por si tienes. Cuando en el 49 Perón pronuncia aquel famoso discurso en la comunidad organizada, en el primer Congreso Nacional de Filosofía, que nacionalizan en Mendoza, ¿no? En ese texto, aparte de esto que estás diciendo, hay introduce una serie de ideas referidas a la filosofía india y orientales, etc. ¿Qué función tendría eso? ¿Qué pluma le colaboró ahí? ¿O por qué? En realidad, de lo que después se va a llamar comunidad organizada, es una extensión del discurso de Perón. Esa referencia que tú haces no están en el discurso de clausura de Perón del Congreso de Filosofía de 1949, porque lo que él hace es clausurar el Congreso con un discurso. Y en ese discurso está de lo que hoy se conoce como el texto de comunidad organizada, esas referencias no están. Después que él hace el discurso, y lo titula así, la comunidad organizada, y la idea fuerza de la comunidad organizada, se edita un libro donde se le agrega al discurso de Perón otros capítulos, y en esos capítulos figuran eso. Y es natural que así aconteciese, porque cuando uno está en función de Estado, ¿no es cierto?, uno prepara una idea fuerza, después tiene miles de cosas que hacer, delega en otros, se entiende, que eso se amplíe, y cuando se amplía aparece, se entiende, entonces ahí digamos que el texto queda con algunas cosas confusas, queda un poco tergiversado, pero sin embargo en el texto está la idea fuerza, que es el discurso de Perón de cierre de clausura, que es lo fundamental. De ahí la confusión que se plantea.
No, aprovecho como anécdota, ¿no? Nosotros el discurso ese de clausura y todas las actas del primer Congreso Nacional de Filosofía las pusimos en internet ya en el año 99, hace pues 22 años, ¿no? Y curiosamente, para que se vea el contexto, nos escribieron 2 o 3 personas de Argentina diciéndonos: por fin Perón está en internet, porque estaba, o sea, era prácticamente, en aquel momento, Perón era tabú, no, sus textos pues era un poco lo que pasa ahora en España con los textos de Franco o de Carrero Blanco, hombre, circulaban los libros, estaban, pero en las redes el control ideológico tenía frenado aquello, digo, por lo que nos dijeron quienes los felicitaron, por lo que les sorprendió aquello, ¿no? Comunidad organizada frente al sinarquismo. Comunidad organizada primero como idea fuerza, ¿no es cierto?, de cómo debe organizarse, se entiende, la Argentina como nación, ¿está? Como nación, es decir, ¿qué es? ¿Una sociedad o una comunidad? Pero eso es una comunidad, es decir, rompe con la idea liberal. Acá no hay ningún pacto, acá no es que nos juntamos por necesidad, porque le tenemos miedo a alguien, o porque necesitamos un leviatán, no. Nosotros nos juntamos porque el hombre está llamado a vivir naturalmente con los otros hombres, ¿está? Nos juntamos porque el hombre es razón y sentimiento. La razón hace que si no ponemos orden a esto, nos matamos entre todos, pero aparte porque queremos, porque nos sentimos hermanos uno de otro. ¿Y cómo entonces tenemos que organizarnos? Bueno, tenemos que organizarnos, se entiende, no admitiendo, se entiende, la idea liberal de que el hombre es lobo del hombre. No, entonces eso rechazado. Rechazado porque es el egoísmo que engendra todas las guerras. Y por lo tanto la idea fuerza fundamental nace en la cabeza de Perón de el Sermón de la Montaña, cuando Cristo dice, bueno, ¿por qué vos vas para la izquierda, vos vas para la derecha? ¿No es cierto? Y el tipo se queja, dice, ¿por qué me pone a mí a la izquierda? Te pongo a la izquierda, al infierno, porque estaba enfermo y no me fuiste a visitar, tenía frío, no me vestiste, tampoco me diste de comer, y el tipo dice, yo no te vi nunca. ¿Por qué voy al infierno? Bueno, porque cuando viste un hermano mío, me viste a mí. Y esa es la idea central fundamental. Esa es la idea central fundamental, para el cual se va a estructurar, ¿no es cierto?, comunidad organizada. Una comunidad organizada, que tiene que vivir en un mundo que es un mundo, ¿se entiende? Un mundo de naciones que se enfrentan unas a otras, porque después de la derrota del Imperio Español, lo que va a regir en el mundo es la idea británica de cómo debe organizarse el mundo, ya no hay más que el utilitarismo, y donde hay efectivamente, y eso va a ir increciendo, hasta hacer explosión después de la caída del muro de Berlín, un actor fundamental que es el capital financiero internacional, que no tiene patria, no tiene religión, no tiene nada más, se entiende, que la idea de acumular capital de forma indefinida, de someter a los pueblos para esto. Entonces ahí Perón, con comunidad organizada, hace la organización interna de la nación argentina en respuesta, se entiende, al contexto internacional, en el cual esa nación vive. Pero esa nación, Perón no la concibe como una nación cerrada sobre sí misma, porque en realidad Perón es heredero de lo que yo denomino la generación de la indignación, heredero de Rodó, de Vasconcelos y Ugarte, y Perón sabe que lo que él tiene que llamar nación y patria, en realidad es una patria chica, de una patria grande, que fue descompuesta en el naufragio que acontece después de 1810. Perón tiene plena conciencia de eso, y tiene plena conciencia de que por una razón del ser, uno tiene que ser lo que es, y entonces hay que recuperar la unidad. Pero Perón también tiene plena conciencia de que eso tan solo así sería un llamado al ser y hasta tendría un contenido utópico. Perón tiene plena conciencia que el mundo marcha camino hacia el continentalismo. Se adelanta en el tiempo, el mundo va camino a la construcción de grandes entidades geográficas y geopolíticas, pero coincide con nuestro ser eso. Para nosotros no es una cuestión artificial. Entonces, si coincide con nuestro ser y el mundo marcha hacia eso, y quien no se constituya en un Estado continente será un segmento anónimo y significante del mercado mundial, ¿qué tenemos que hacer? Construir el continentalismo. Porque el mundo marcha hacia eso. O lo hacemos o estaremos perdidos. Y entonces toda la intencionalidad de Perón de que esa comunidad organizada es una comunidad organizada, ¿no es cierto?, que tiene que abarcar
ese núcleo de aglutinación que es Argentina, Brasil y Chile, pero ese núcleo de aglutinación es para provocar la unidad de la América del Sur. Pero esa unidad de la América del Sur es necesaria y no se puede comenzar sino con el núcleo argentino-brasileño para después recién de tener poder tirarle un salvavidas a la América Central. Porque si uno pone los pies en el Caribe sin tener poder, los norteamericanos le cortan el pie, la mano y la cabeza. Y después un salvavidas a México. Y después, aunque parezca una cosa utópica, pero en España tendrían que entenderse, porque acá hubo 700 años de reconquista, después mirar hacia el Atlántico, mirar hacia España y Portugal y tirar un salvavidas, se entiende, más allá del Atlántico, ¿verdad? Eso es un proyecto estratégico que algunos se burlan. Hay un profesor, que es un sanatero, que lo único que hace es creerse, bueno, lo hace en Argentina, porque los argentinos francamente no tenemos remedio. Viene, se entiende, de Bolonia, y entonces, porque viene de Bolonia de Italia, le dan prestigio cuando ese hombre no podría enseñar en ningún lado. Es un sanatero, el sanatero que hace la sanata, toca la guitarra, no hace nada serio. Sí, va a los archivos y saca los archivos ahí, pero las conclusiones y la interpretación son todas, se entiende, pagas. Entonces, ese sanatero se burla, se entiende, de ese proyecto, ¿está? Pero se burla como se burlan los ignorantes, porque todo proyecto es un proyecto estratégico. Claro. Solo los proyectos estratégicos han triunfado en la historia y tienen sentido en la historia. Y Perón tenía un proyecto estratégico que lo excedía a él mismo, lo excedía a su generación y excedía también a la Argentina. En este sentido encaja perfectamente lo que tú hablaste ayer y lo que estás diciendo ahora con lo que sucedió en la realidad después del golpe contra Perón. Inmediatamente se instala el Congreso por la Libertad de la Cultura en Argentina, de la mano, por ejemplo, del capitán filósofo que le llamaban Arroyo, ¿no? Romero, Francisco Romero, que era sevillano, había nacido en Sevilla, él procuraba ocultar eso, y procuraba ocultar que era militar, el sucesor de Cor, y que empiezan y que hacen él está en toda la purga que se hace en la Universidad de Buenos Aires, expulsar a un montón de catedráticos peronistas y introducir pues las cuestiones liberales y con un montón de profesores mercenarios e interesados, y una cosa que perfectamente decías tú ayer, encargando desde Washington realizar las historias nacionales de la filosofía para en ese ámbito crear conciencias nacionales de una tradición filosófica, y eso se produce en Cuba, y ahí estaba Romero ya pues desde varios años antes al servicio de Estados Unidos, claro. Sí, sí. Que seguramente, eso es una parte simplemente ideológica, ¿no?, de todo un proceso más complejo donde las cuestiones económicas influyen potentemente, pero que va a marcar mucho porque también Perón se había apoyado bastante al crear en la incorporación en Argentina de muchos profesores españoles católicos, particularmente de filosofía, y luego en Argentina y en Venezuela, que dice que ahí el peso, ¿no?, de la Iglesia es muy importante también en aquel momento. Luego, después del concilio y con la teología de la liberación y cosas así, pues todo tuvo un devenir diferente, ¿no? Pero que influye ahí, claro, sí. Mira, tú nombras a Romero, que fue un personaje siniestro. Totalmente. Sí. Siniestro. Ese hombre, como todos los de su camarilla, ¿no es cierto?, acusaban al peronismo de fascista y antidemocrático. Y ellos entraban a la universidad con un lápiz en la mano para decir vos y vos, no van a dar nunca más clase. ¿Por qué? Porque son peronistas, nada más. Sí, así fue. Sin mirar nada más que eso. ¿Está? Al servicio de una dictadura militar que fusilaba gente y quemaba gente en los basurales de León Suárez. Pero eso era democrático. Si quemar obreros en los basurales de León Suárez y fusilar militares constitucionalistas que querían el respeto de la Constitución, eso era democrático, ¿no? Y así fusilan, y Romero lo justifica y lo avala, al general Valle, que es un general constitucionalista, se entiende que se aplique la Constitución, terminar con el golpe de Estado. Pero ellos eran los democráticos y los otros eran los fascistas, es fabuloso, ¿no? Eso es. Volviendo al capital financiero, si te parece, internacional, global, este ejemplo que ponías de las minas de Argentina, ¿no?, del barroducto, bien. De todos modos, al capital financiero, tanto en Argentina como en España, como en Italia, como en cualquier sitio, digamos en la visión más tétrica, pero por lo menos le interesan los esclavos felices. ¿Cómo gana realmente? Hombre,
los países absolutamente depauperados no valen para nada para el capital financiero. Necesita la economía ha dado un gran cambio. El consumo es clave. No es así. Yo si no bebo Coca-Cola no la puedo comprar. No es así, no. A la Coca-Cola le interesa que yo tenga un cierto nivel económico. No es así. Es decir, le interesa en determinadas regiones y en otras no, porque lo que hay es una estructuración geopolítica del mundo. Entonces, le interesa, se entiende que España tenga consumo, que Alemania tenga consumo, ¿verdad? Pero en la estructuración del mundo, ciertamente cambiante, porque ahora estamos en proceso de reestructuración económica. Podríamos hablar cómo era eso en la década del 50, cómo era en el 60, cómo era en el 90 y cómo es ahora. Si nosotros nos fijamos cómo los geopolíticos, ¿no es cierto?, del capital financiero internacional piensan el mundo que están construyendo, ¿cómo piensan el mundo que están construyendo? Primero lo piensan en la conciencia de que ellos son el real poder del mundo. Pero ese real poder del mundo necesita de estados pivotes, es decir, estados con los cuales el capital financiero internacional puede hacer algunas alianzas, porque el capital financiero internacional no tiene el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza todavía lo tienen los estados nacionales. Entonces, el capital financiero internacional, por más poder que tenga, ¿y por qué tiene poder? Porque controla el sistema mediático, y controla el sistema productivo. Es decir, vamos por parte y cucharada. ¿Qué es lo que se produce después de la caída del muro de Berlín? Una gigantesca concentración del capital, en el cual, si uno observa el mapa económico hoy, vemos que el 60% de la producción mundial está controlada por 600 compañías multinacionales. Esas 600 compañías multinacionales están controladas en realidad por 60 compañías financieras. Es decir, que pasamos de 600 a 60, que controla el capital financiero internacional. Cuando el supuesto demócrata Bill Clinton, progresista, llega al gobierno, desarma las leyes de Roosevelt y le permite al capital financiero internacional hacerse dueño de algo que Roosevelt no había permitido jamás, que son de los medios de comunicación. Es decir, entonces el capital financiero internacional controla indirectamente el 60% de la producción del mundo, pero controla la superestructura cultural al controlar los medios de comunicación. Es decir, se mete adentro de la política interna de los países. Y eso le da un poder gigantesco para controlar el sistema democrático. Pero no le alcanzaría si no tuviese, se entiende, estados pivotes aliados, porque él no tiene la capacidad ni el derecho todavía de tener una fuerza militar propia de mercenarios. Entonces necesita estados, porque los estados son los que tienen el monopolio de la fuerza. Entonces imagina un mundo estructurado con estados pivotes que le dan, se entiende, el monopolio de la fuerza para usar esos estados en beneficio propio. Entonces, ¿qué imagina? Y de ahí el lío que se armó en Estados Unidos. Imagina unos Estados Unidos como fuerza militar del capital financiero internacional, ¿verdad? Como gran fuerza militar, es decir, el gendarme del capital financiero internacional. Por eso yo nunca le echo la culpa al pueblo norteamericano, que va a pelear en guerras que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, Estados Unidos, el gendarme, ¿está? Con algunos tipos de industrias, pero fundamentalmente la industria en Asia. Está en Asia, en China y en otros países donde haya la posibilidad de obtener una plusvalía gigantesca como jamás se ha obtenido en la historia de la humanidad. Entonces, que los chinos sean comunistas, hagan lo que quieran. Basta que yo ahí pongo la fábrica y me llevo la plusvalía. Entonces, Estados Unidos, gendarme, fuerza militar, los chinos, se entiende, la fábrica del mundo, está la América del Sur y el África, proveedores de materias primas, igual que estaba en el esquema británico de División Internacional del Trabajo, es decir, que Argentina haga soja, se entiende que Argentina ponga, se entiende, el litio, que el Perú ponga cobre y oro, y Brasil que se quede con una industria, se entiende, con una industria que no implique poder. Ya tiene su industria, la que tiene, hasta ahí llegó suficiente, pero que no se le ocurra tener poder. Y productor de materias primas, también el Brasil, porque la verdad que nadie dice es que con Lula da Silva, que supuestamente era nacionalista y progresista, el Brasil se reprimariza. Pero esto es comprobable, claro, hay que ver los números. Las exportaciones están basadas en la soja y el hierro. Pierde capacidad industrial. Entonces, y el África, ni cuenta, el África es para saqueo. Está para saqueo. Y claro, y la gran pregunta, ¿y Europa? En ese esquema, bueno, ahí es fantástico, porque eso es el tema más difícil de tratar, porque los europeos tienen como una venda en los ojos, no quieren ver nada. En Europa, se entiende, el capital financiero internacional elige como aliado, si tiene como aliado a China,
no le importa que si es comunista, no tiene ninguna importancia. Y si tiene como aliado a Estados Unidos, y si, en Europa el aliado es el hermano alemán. Entonces, el aliado es el hermano alemán, que el hermano alemán no le molesta que China sea la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque él tiene otro tipo de fábrica. Fábricas de altísima calidad o de productos de altísimo lujo que los chinos no pueden competir. Entonces, para eso que necesita una moneda común en Europa, extremadamente fuerte, para poder importar, se entiende, barato, ¿está? Total, los productos que ellos venden los van a seguir vendiendo, aunque sean caros, ¿está? Aunque eso condene a la desindustrialización a todo el resto de Europa, incluida Francia, ¿está? Y entonces, esto ya estaba preanunciado en la entrada de España a la Comunidad Europea. ¿Y qué vamos a hacer con estos tipos que están en la periferia, ¿no? De los cuales nos caen bastante simpáticos, porque son lindas mujeres y tienen sol? Bueno, vamos a mandar turistas, ¿está? Y jubilados. Y con eso va a haber una especie de colonia feliz, ¿está? Entonces, sí interesa que consuman, porque ahí se aplica el esquema de colonia feliz para Alemania y para el capital financiero internacional. Y ahora, después van a venir turistas chinos, que van a hacer de Europa un gran museo del aire libre. Entonces, en ese esquema, en el Asia, para que se entienda metafóricamente lo que en realidad es un libro de teoría política, no de ciencia ficción, lo que rige es Orwell, en el Asia, ¿está? Y en la América del Sur y en el África, Orwell. Es decir, ahí se disciplina por el poder porque ahí no interesa que consuman. Ahí lo que interesa es que produzcan materias primas, los africanos y los de América del Sur, y que lleven materias primas a la fábrica del mundo. Y no interesa que consuman, porque si consumen, se industrializan y quitan, se entiende, materias primas que mandan para allá y tienen poder. Ahora, si para eso rige Orwell, se entiende, Europa, los Estados Unidos, no rige, no se maneja con Orwell. Ahí necesitamos consumo. Ahí necesitamos consumo y consumo al estilo del mundo feliz. Entonces, por un lado, ahí sí interesa el consumo, que coman Coca-Cola, que coman hamburguesa, que compren Ferrari, que compren auto. Ahí es el consumo, ¿está? Y la conducción de esos pueblos a través del esquema del mundo feliz. En el resto, el Asia, ¿se entiende? Y en el Asia es Orwell, es decir, acá hay zanahoria, allá hay garrote. Y en América del Sur vamos a combinar un poquito, garrote y zanahoria. ¿Está? Garrote y zanahoria. Hablando en esta línea con China, ¿no? Sí. Aliado del capital, lo que sea. Claro, por ejemplo, en buena parte de las materias primas y de los contratos que tienen por 10 años son chinos en realidad a través de empresas canadienses, ¿no? Sí. Porque Panamá no reconocía a la República Popular, todavía reconocía a Taiwán. Fue cuando hicieron la famosa operación de amenazar con hacer una alternativa al canal de Panamá por Nicaragua. Entonces los de Panamá se dieron cuenta y ahora China va a hacer el tercer canal, ¿no? En Argentina ha creado cierta sensación a algunos, pues lo que se dice que es una base militar china que se está colocando, y entonces en las materias primas las trafica ya directamente China con Argentina, o ¿cuál es la dialéctica que está jugando China con Argentina, esa base, etcétera, etcétera? Bueno, ahí hay una dialéctica de imperio, una dialéctica de Estado y una dialéctica de clases, ¿no es cierto? La intermediación hasta ahora está entre la producción de materias primas de Argentina para China, la hacen las grandes compañías multinacionales, hasta ahora. Porque la otra pata de la dominación de la Argentina, que la convierte en un país subordinado, una es la cordillera de los Andes, ¿está? Pero la otra son el control de los puertos, porque quien tiene el control de los puertos es como si vos me das a mí la llave de tu casa, ¿está? Bueno, tu casa es tuya, pero el que tiene la llave soy yo. Yo digo quién entra o que no entra. El nuevo puerto que están haciendo los chinos, claro, totalmente automatizado, robotizado, claro, y que deja ahora, a todos los demás, y los ferrocarriles y todas esas cosas. Hasta ahora los puertos eran, se entiende, de empresas, se entiende, X, pero en realidad siempre es británica, pero con mascarón de proa. Y ahora los chinos están comprando directamente de esos puertos, siendo empresas estatales chinas, ¿está? Eso es. Cuando ese proceso se termine, la Argentina tendrá la relación con China igual que la que tenía con Inglaterra. Está de un país completamente subordinado, ¿entiendes?, a ese esquema, se entiende que es el esquema nuevo de la dominación china, y eso nadie en Argentina se atreve a decirlo. No se atreve a decirlo ni el kirchnerismo, volvemos al kirchnerismo y al macrismo, porque ambos juegan en ese esquema. ¿Está?
Porque para no jugar ese esquema hay que tener un proyecto de nación distinto y de construcción de poder distinto, que es muy arriesgado, porque quien lo hace se arriesga a poner los cojones sobre la mesa y que se lo corten. Esa es la verdad. Entonces, nadie quiere hacerlo y entonces, en realidad, la estructura económica de la Argentina dependiente no la cambia ni el macrismo ni el kirchnerismo. Sigue siendo un país soja dependiente dependiendo de China. A tal punto, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El kirchnerismo había firmado unos acuerdos para hacer unas represas hidroeléctricas en el sur, en el río Santa Cruz, con China. ¿Ya está? Ahí había toda una cuestión ecológica, se la criticaba mucho. Entonces Macri se monta sobre esa ola para decir, cuando yo llegue, esas represas no se van a hacer, porque aparte están llenas de corrupción. Los chinos no ganamos nada con la represa, porque, y es cierto, no ganamos nada porque ellos traen obreros chinos. Claro. ¿Está? La hacen ellos, la hacen mal. Entonces él se montó sobre eso, cuando yo sea presidente se acabó. El presidente lo llama embajador de China y dice, escúcheme, presidente, venga un ratito, siéntese. A ver, siéntese acá. Usted me parece que no entiende bien cómo funciona el mundo. No. Usted fue presidente de un club y está confundido. Se cree que la Argentina es Boca Juniors. No, escúcheme, si usted detiene la construcción de las represas, yo no le voy a comprar más soja. Y a los 20 días de esto, usted se cae. Estás completamente, porque no va a tener $1, ¿verdad? Pero embajador, le dijo Macri, haberme explicado estas cosas antes. ¿No? Pero tenga la plena seguridad que las represas van a continuar. No sé qué se me ocurrió ese día a mí. Ese día estaría yo distraído cuando dije ese discurso. No hay ningún problema. Y continuó. Porque no cambia nada en la estructura económica ni en la superestructura cultural. Ambos admiten la dominación de la Argentina. Bueno, ¿y qué proyección, no de futuro, sino de medio plazo, una vez que se ha constituido la alianza AUKUS, ¿no? De Australia, Estados Unidos e Inglaterra, frente a China, marginando a Europa, es decir, a Francia? Porque en Europa hay que reconocerlo, aunque la ideología dice que la Unión Europea y nos queremos y los ideólogos quieren hacer un ejército europeo, el único país que tiene la bomba nuclear en Europa es Francia. Y Francia es la que lleva la guerra por su cuenta, una vez sucedido el Brexit. Claro, y la que tiene imperio en África. Bueno, y la que tiene, un neoimperio colonial frustrado, como siempre fue todo lo que hizo Francia. Pero bueno, mantienen sus... Claro. Pero vamos, se lo está comiendo China todo a marchas aceleradas. Pero entonces, el asunto de la base militar china, ¿cómo se cuece eso? Porque es una cosa que en principio suena raro, ¿no? Bueno, eso se cuece porque China está aliado del capital financiero internacional, pero China no es un país subordinado al capital financiero internacional. Evidentemente. China tiene un proyecto nacional de construcción de poder nacional. En ese proyecto de construcción de poder nacional, ¿no es cierto?, está aliado del capital financiero internacional, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, ellos avanzan en su proyecto de construcción de poder, que a veces tiene coincidencias con el capital financiero internacional y a veces tiene oposición, que a veces tiene coincidencia con Estados Unidos y a veces tiene oposición. Tiene coincidencia con Estados Unidos, ¿por qué? Porque la verdad es que los dos partidos, el republicano y el demócrata, forman una plutocracia que depende del capital financiero internacional. Por eso Estados Unidos se desindustrializa. ¿Por qué se desindustrializa? Porque, ¿no es cierto?, el gran geopolítico del capital financiero internacional es Kissinger. Claro. Y Kissinger dice, señores, vamos a trasladar la industria norteamericana al Asia. ¿Está? Sí, ¿qué era los Estados Unidos? Los Estados Unidos era, se entiende, la conjunción de una política nacional de la clase dirigente con una burguesía nacional industrial. Está triunfante después de la guerra civil. Cuando triunfa el norte sobre el sur, se produce una alianza fundante entre la clase política y la burguesía nacional norteamericana industrial. Entonces era cierto lo que se decía, lo que era bueno para Ford era bueno para los Estados Unidos, porque Ford tenía sus fábricas, se entiende, en Estados Unidos y producía ahí. Entonces hay una alianza fundante entre la burguesía nacional y los Estados Unidos y el interés nacional de los Estados Unidos. Pero esa alianza fundante se rompe cuando la burguesía traslada sus fábricas al Asia, se transnacionaliza, está en su mayoría, no toda, en su mayoría, y entonces ya los intereses de esa ahora burguesía transnacional no coinciden exactamente con los intereses norteamericanos entendidos en términos del interés nacional y construcción nacional del poder.
queda una pequeña burguesía remanente en Estados Unidos que no se transforma tan gigantescamente en transnacional. Pero Estados Unidos, consecuencia de eso, ¿qué pasa? Se desindustrializa. Al desindustrializarse, tiene el 40% de pobres. ¿Está? Ahí el Pentágono, que había admitido el traslado de las fábricas, porque le habían dicho que el mundo del futuro no pasaba por la posesión de la fábrica, es decir, el poder no pasaba por la posesión de la fábrica, sino de la tecnología de punta, el Pentágono se da cuenta, sí, es cierto, el poder pasa por la posesión de la tecnología de punta, pero la desindustrialización ha provocado una masa de pobres tan grande que quiebra el frente interno. Entonces hay que volver a reindustrializar Estados Unidos. Entonces ahí aparece el fenómeno de Trump. Ahí aparece el fenómeno de Trump. Y el intento de reconstrucción del poder nacional de Estados Unidos, pero mayoritariamente los dos partidos están entregados al capital financiero internacional y no quieren eso, porque eso implica romper con China donde está la fábrica, donde está el dinero, donde está la plusvalía. Y ahí se arma todo el lío de Trump, ¿se entiende? Todo eso que he visto tiene razón de ser en este esquema. Ahora, las cosas nunca son del todo negras o del todo blancas. Es decir, hay todavía un espíritu nacional en Estados Unidos, hay un remanente de la burguesía, hay un ejército todavía con sectores nacionales, ¿está?, que no quieren ver desaparecer Estados Unidos. Entonces, eso plantea, se entiende, decir, bueno, un momento, el Pentágono dice, yo no quiero que desaparezca Estados Unidos, quiero que Estados Unidos siga siendo un poder. Y entonces, el Pentágono dice, bueno, hay que contener militarmente a China. ¿Está? Y entonces elabora esa estrategia, que es siempre la estrategia misma de los anglosajones. Pelear juntos, juntarse juntos, es decir, discutir entre ellos, insultarse entre ellos, pero a la hora de la verdad estar siempre juntos. Y entonces ahí es eso lo que explica esta alianza militar, es decir, un sector todavía nacional en los Estados Unidos que intenta resguardar el poder norteamericano, pero eso no le gusta nada al capital financiero internacional, claro. Absolutamente nada. Europa, y la base china tiene que ver con la otra, es decir, con el interés nacional chino que sabe todo esto y que juega en eso, ¿está? Y que juega en eso. Bueno, por eso es confuso el panorama, ¿se entiende? Porque no se sabe bien quién manda en Estados Unidos. Pero vamos a ver, esto lo que está probando es una transformación, una crisis del modelo clásico de poderes económicos, y se puede, al margen de que la dependencia se traslade de un sitio a otro, cabe, y puesto que China está haciendo esa operación de control de las materias primas en toda Hispanoamérica, porque prácticamente hoy día el propietario de las materias primas es China, en todos los países. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los chinos tienen una visión secular y no tienen prisa. O sea, la gerontocracia de los 90 millones del Partido Comunista de China calculan, pues no a 5 o 10 años vista, sino a 40. No tienen prisa, tienen prisa. Y han ido tomando medidas que desde el punto de vista de la lógica inmediata de la inversión o del capital, pues aparentan que no son rentables, pero que sin embargo tienen una proyección a futuro. Y saben perfectamente los chinos cómo son capaces también bueno, el COVID lo ha roto todo, ha cambiado todo, hay unos desajustes todavía mayores, pero efectivamente se va a acabar rompiendo, pues Inglaterra respecto a la Unión Europea, la Unión Europea entre sí, Alemania y Francia, pues aunque se quieren mucho, pues hay que recordar la historia y es totalmente contradictorio, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿tú ves alguna esperanza de que con la mentalidad china se pueda favorecer una integración hispánica o no? ¿O los ves con mecanismos puramente depredadores capitalistas y no de otra manera, por ejemplo, ¿no? Vamos por parte y cucharadas, ¿no? Y aquí aprovecho para introducir. Tú has tenido bastante tus libros, algún libro se ha publicado en Venezuela, has tenido relación con el chavismo, con Venezuela, etcétera. Claro, allí efectivamente, pues el plan vivienda lo hicieron los chinos, y con trabajadores chinos que iban ahí, y Venezuela les pagaba con petróleo, etcétera. Es decir, todas estas cosas son de lo más interesante, ¿no? Vamos por parte y cucharadas. Por eso, cucharada me gusta mucho. Como se dice en Argentina. ¿Cuál es la gran novedad para poder analizar hoy la política internacional? Que en realidad no hay un único tablero. Es la primera vez que se efectiviza que jugamos, hay 3 tableros al mismo tiempo, se juegan 3 partidas al mismo tiempo, los mismos actores juegan 3 partidas al mismo tiempo.
3 partidas de ajedrez. Cada una tiene su lógica. ¿Por qué? Porque hay una primera partida de ajedrez, donde se juega la dialéctica de clases a nivel mundial. Hay una partida de ajedrez, otro tablero, donde se juega de la dialéctica de estados. Y hay otra donde se juega de la dialéctica de imperios. Pero son tres tableros distintos. Y eso es lo que confunde a la mayoría de los analistas. En el primer tablero se juega la dialéctica de clases a nivel mundial. Es decir, ahí se juega la oposición, ¿no es cierto?, de la oligarquía financiera internacional versus los pueblos del mundo, contra todos los pueblos del mundo. ¿Está? Es decir, oligarquía financiera internacional versus pueblos del mundo. Esa es la dialéctica de clases a nivel mundial. En esa dialéctica de clases, el capital financiero internacional tiene plena conciencia de que para imponer su dominio de clase necesita 2 ideologías, la ideología neoliberal y el progresismo. ¿Por qué lo necesita los dos? Tiene su lógica, no es que sean malvados, yo no digo semejante tontería, nadie es malvado, cada uno juega su lógica política. ¿Por qué? Porque con el neoliberalismo, ¿qué destruye? Primero destruye el concepto de Estado-Nación, le quita poder al Estado. Y eso le viene muy bien porque el Estado no puede controlarlos a ellos, necesita un Estado débil. Pero por otra parte, el neoliberalismo destruye el poder de los sindicatos. Son sindicatos débiles, entonces no es más el Estado-Nación de antes, no es más el sindicato de antes. Es decir, 2 que se lo podían oponer. Entonces por eso predica el neoliberalismo. Para eso. Eso fue lo que se hizo en Europa, en Italia, lo que se hizo en España y lo que se hizo en Argentina. Es decir, disminuir el poder del Estado-Nación y disminuir el poder de los sindicatos a través de los partidos que representaban a los trabajadores y que son los encargados de ejecutar el proyecto de la oligarquía mundial de desnacionalizar al Estado, quitarle poder y de quitarle poder a los trabajadores a través de los sindicatos, que son los únicos que pueden defenderlo. Pero por otra parte, el capital financiero internacional predica el progresismo. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque sabe que si el hombre no tiene Estado, nación que lo defienda, o es un Estado-nación disminuido, si no tiene sindicatos o es un sindicato disminuido, ¿dónde se refugia? Se refugia en la familia. La familia es un ente de protección para el hombre. Entonces tiene que destruir la familia, tiene que tener un individuo aislado. Entonces por eso predica el progresismo. Entonces ese hombre, creyendo ser libre, porque no tiene más Estado, no tiene más sindicato, no tiene más familia, es el hombre más fácilmente dominable. Entonces ahí se produce la dialéctica de clase a nivel mundial, oligarquía mundial versus pueblo. Entonces, en ese tablero, todos aquellos que se opongan al progresismo y al neoliberalismo son mis amigos, todos. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, si hay alguien que aparece y se opone a alguna de las políticas culturales llevadas a cabo por el capital financiero internacional, es amigo mío. Entonces yo, por ejemplo, decía, cosa que me costaba trabajo explicar, y todo tipo de insultos, desde ese punto de vista, cuando Trump gobernaba, en ese tablero era mi amigo, porque se oponía, se entiende, a la política cultural del capital financiero internacional. En ese tablero, y solo en ese tablero. Ahora, pasamos al otro tablero. El otro tablero es la dialéctica de estados. La dialéctica de Estado es la dialéctica metrópoli-colonia, entre otras cosas. En ese tablero, ¿no es cierto?, aparece la nueva división internacional del trabajo, en donde hay un nuevo centro, que es el centro asiático, y una nueva periferia que incluye a Europa, incluye al África, e incluye, se entiende, a la América del Sur, proveedor de materia prima del nuevo centro industrial. En ese tablero, China tiende a ser la metrópoli y la América del Sur, toda Hispanoamérica, el África, Europa, periferia de China. Uno una periferia miserable, otro una periferia privilegiada. Entonces, en ese tablero, todos aquellos que decidan tener una política industrial que no acepten la división nacional del trabajo, que condena a los pueblos hispanoamericanos a la miseria. ¿Y por qué no condena a la miseria? Preguntará alguno. Muy sencillo, porque llegado a esta altura de la cantidad de habitantes, por más que el proyecto exportador fuese extremadamente eficiente, no es lo suficientemente inclusivo para darle trabajos a todos. Imposible. Entonces, ese proyecto es un proyecto de miseria. Entonces, ahí,
Si en el otro el enemigo era el capital financiero internacional, acá el enemigo es China. Y cualquiera que se oponga a China es mi amigo, ¿verdad? Porque se opone a la relación metrópoli-colonia. Ahora, claro, tenemos el otro tablero. El otro tablero es la dialéctica de imperios. En esa dialéctica de imperios que es muy interesante, porque es donde tenemos nuestra oportunidad. ¿Qué se opone? Se opone, ¿se entiende? El imperio chino al imperio norteamericano, o anglosajón, habría que decir más específicamente. No habría que hablar de Norteamérica, habría que hablar de imperio anglosajón, porque es como un imperio que funciona informalmente. Nosotros creemos que en realidad hay dos capitales y en realidad hay una. Ellos están perfectamente de acuerdo siempre. Seguramente manda la City sobre Wall Street, ¿no? Sin duda. Por eso. Pero están de acuerdo, son hermanos que se pelean en la mesa el día domingo, pero que el día lunes funcionan conjuntos. Aunque en la mesa el domingo se pelean, ¿no? Y fuerte. Entonces, ahí está la dialéctica de imperios. La oposición entre el imperio anglosajón y el imperio chino, donde a veces tienen alianzas, a veces se enfrentan muy fuerte y a veces no. Pero esto nos da una oportunidad, porque mientras que esta dialéctica de imperios no se solucione, porque claro que unos quieren, se entiende, decir, las fuerzas remanentes nacionales en el mundo anglosajón no quieren estar subordinados a China. En todo caso querrán estar iguales que a China en el esquema que imagina el capital financiero internacional, porque no son cipayos. Y entonces ahí hay una pelea todavía. Mientras que esa pelea funciona, solo tenemos una ventana de oportunidad. Pero en este tablero, si en el enemigo, se entiende, es el capital financiero internacional, y estamos en contra, si en este tablero el enemigo es China, porque es el que quiere convertirnos en colonia, semicolonia, productor de materias primas, y acá jugamos en contra del capital financiero internacional, y acá jugamos en contra de China, acá jugamos la neutralidad. No nos interesa estar ni con uno ni con otro, porque mientras que esa pelea funciona hay una ventana de oportunidad. Cuando se pongan de acuerdo, sea porque se defina que la hegemonía va a ser China, sea porque digan que va a haber una cohegemonía, se dan la mano y no hay más nada que hacer. Estamos fritos por 100 años. Mientras que esa ventana existe la posibilidad de reconstrucción del poder hispánico. ¿Por qué? Porque las entidades que pueden tener peso son entidades de Estado-civilización. Y entonces, si somos capaces de comprenderlo y utilizar el tiempo, podemos utilizar el tiempo para construir un Estado-civilización que tenga un mínimo peso y mantenga una mínima autonomía, dentro del concierto, se entiende, de los estados. Claro, porque no es lo mismo. El tren es siempre el mismo, pero no es lo mismo viajar en tren en primera que en segunda ni en tercera. Entonces, esto nos permitiría viajar de forma distinta en el gran proceso de universalización. Aquí se podría discutir si en el segundo plano, ¿por qué considerar a China como el enemigo que pretende hacer la neocolonia, que es lo que están haciendo los anglos también? ¿Por qué no el mundo anglosajón son los enemigos en las dos primeras fases? ¿Por qué ya presentar a China? O sea, es suponer que quieren sustituir directamente el papel que están jugando el capital. Porque en el caso de la América del Sur ya lo han sustituido. Sí. Es decir, los chinos ya son los compradores de materias primas de todo. Y ya mantienen sobre nosotros una relación semicolonial. Pero ¿y la deuda? ¿Hay deuda con China o cómo funciona? Ahí es un tema. El hándicap de Argentina es la deuda. Es un tema interesantísimo. Por eso. Porque la deuda la tenemos con el capital financiero internacional, claro, en la dialéctica de clases. Y los chinos, que son muy inteligentes, dicen: muchachos, nosotros les queremos prestar plata para que ustedes no dependan de los otros, ¿sí? Para que empecemos a depender de ellos. Claro, en el caso específico de un país como Argentina, ¿no es cierto? Si el comprador principal es el mismo dueño de la infraestructura y es el mismo dueño de la deuda externa, no hay ningún margen de maniobra para ninguna política de autonomía. Yo podré decir lo que quiera, pero no podrá hacer nada, porque el comprador principal es el mismo que el dueño de la infraestructura y el dueño de la deuda. Y hay que ver quién es el dueño del poder militar, ¿no? Si coincide las cuatro cosas, no hay ningún margen de maniobra. Ahora, cuando el dueño de la infraestructura es uno, el comprador es otro, el dueño de la deuda es otro y el poder militar es otro, aparece un margen de maniobra.
que es el que nosotros no hemos sabido aprovechar en los últimos 20 años. En los últimos 20 años se abrió ese margen de maniobra. ¿Por qué? Porque los chinos eran el comprador principal, pero la infraestructura seguía siendo, se entiende, anglosajona. Los chinos no eran todavía la potencia mundial militar y lo seguían siendo los anglosajones. Los chinos compraban la materia prima, pero no eran dueños de la deuda. Entonces había un gran margen de maniobra para una política de autonomía. Nadie lo percibió ni nadie lo utilizó. Ahora, ese margen tiende a cerrarse. ¿Está? Cuando ese margen se cierre, sea porque haya una cohegemonía, sea porque los chinos logran reemplazar el tema de la deuda y que le debamos a ellos, sea que logran hacerse de la infraestructura, que están intentando hacerlo, ¿verdad? Y siguen siendo el comprador principal, entonces el margen de maniobra es cero. ¿Se ha cerrado? No, no se ha cerrado. No se ha cerrado. Por eso yo digo, bueno, en cada tablero hay que observar. Y yo puedo ir cambiando puedo tener en este tablero como enemigo, como amigo a este, pero lo tengo como amigo cuando gobernaba Trump en Estados Unidos, porque se enfrenta al capital financiero internacional. Ahora, en el tablero de la dialéctica de estados, Estados Unidos, aún con Trump, sigue siendo enemigo mío. ¿Por qué? Porque él no concibe, hasta ahora, no lo concibió nunca, en darme una oportunidad a mí para ser un país industrial. No quiere darme nada para que yo sea un país industrial. Entonces, si en este tablero Trump era mi amigo, en este tablero es también mi enemigo. Si el mundo anglosajón también es mi enemigo. ¿Verdad? Es curioso porque en este puedo tener políticas comunes y acá oponerme completamente. Y esto es lo que la clase política no logra entender. Dice, Trump es enemigo. No, Trump es enemigo en este tablero, en este amigo. Trump es amigo. No, Trump no es amigo. Es amigo ahí, pero no acá. ¿Está? Y lo mismo puede pasar con China. ¿Verdad? Porque mientras que China se oponga a la política cultural del capital financiero internacional, desde ese punto de vista, China es amiga mía. ¿Está? Porque se opone al relativismo absoluto que intenta imponer el capital financiero internacional. Entonces, desde el punto de vista cultural, China es amiga mía. Pero desde el punto de vista de que quiere hacerse dueño de mi infraestructura, de que quiere condenarme a que sea un muerto de hambre productor de materia prima, es mi enemigo. ¿Verdad? Desde el punto de vista que le plantea una lucha geopolítica a los Estados Unidos, al mundo anglosajón, está militarmente, y eso me abre una posibilidad, una ventana de oportunidad, están en guerra, a mí me viene fenómeno. No es amigo, pero funciona como tal. Y eso es lo que hay que entender y lo que hace complejo el análisis del tablero internacional, que tiene las tres dialécticas separadas, dialéctica de clase, de Estado y de imperio, separadas en tres tableros distintos. Habría que definir qué imperios son, pero bueno, eso, y qué escala de imperios. De todos modos, China, lo hablamos alguna vez, digo, a mí me parece que es un bluff. No, lo digo, evidentemente es una superpotencia en muchos sentidos, pero China no tiene Hollywood, China no tiene moda, China no tiene literatura, no tiene gastronomía, la tiene, pero no la tiene universalizada, no tiene nada. Es una fábrica gigantesca, claro, y una potencia económica enorme, pero es un gigante con pies de barro. Y se está empezando a ver ahora con esta... Pero justamente por eso lo eligió la oligarquía financiera internacional. Por eso, pero no tiene... Lo eligió por eso. Por eso es una marioneta enorme, pero una marioneta. El gran actor es el capital financiero internacional, claro. que es el que elige la alianza con China sabiendo esas debilidades de China. Claro. Los chinos intentarán revertir esas debilidades. Que lo logren o no es otro problema. Yo coincido en que no puede convertirse, es decir, ellos no pueden constituirse en un imperialismo universal por esas debilidades. ¿Está? Es decir, o lo que tendrían que hacer sería de tal naturaleza, el cambio que tendrían que hacer sería de tal naturaleza que hasta ahora no se han atrevido a hacerlo nunca. Por ejemplo, no es que ellos no piensen en eso. Con los chinos no es que no piensan, los chinos piensan mucho. Es decir, a tal punto ya pensaba Mao Zedong en eso. ¿Y cómo pensaba? Cuando él dice, con esta lengua no vamos a ninguna parte, dice Mao Zedong. Por ejemplo. Con esta lengua no vamos a ninguna parte, y entonces quería hacer lo mismo que Kemal Atatürk. Es decir, adoptar el alfabeto. Simplificar el alfabeto. Claro. Se da cuenta que con eso no van a ninguna parte, que no pueden convertirse en un imperio universal con eso. Pero no se atrevió a dar ese salto. Después, cuando viene Deng Xiaoping dice, Mao tenía razón, con este alfabeto no vamos a ninguna parte, pero aparte, aunque cambiemos el alfabeto, no vamos a ninguna parte. Hay que convertir a los chinos en bilingües. Entonces, Deng Xiaoping reflexiona y dice que tenemos que hablar inglés, todos, y ser bilingües. Pero ahí viene el gran problema que China, en su conciencia histórica,
y su no noción del perdón, porque para China no existe el perdón de la humillación gigantesca que les hicieron los anglosajones, ¿entiende?, a partir de 1848. Y los japoneses después. Y claro, y entonces eso, dice, inglés, tomarlo como política de Estado, no. Surge solo porque la gente habla para hacer el comercio. Entonces ahí es cuando a Deng Xiaoping se le ocurre, dice, ¿y qué pasa si adoptamos como segunda lengua el español? ¿Está? En ese caso a nosotros nos favorecería, ¿está? Pero no se atrevió nunca a dar ese salto. De decir, señores, ahora vamos a ser todo bilingüe, chino-español. Si lo daban, a ellos les favorecía porque tenían una lengua universal para el ejercicio de la hegemonía, pero a su vez a nosotros nos favorecía como una especie de aliado, porque nos favorecía frente al mundo anglosajón, porque revalorizaba nuestra lengua. ¿Verdad? Bueno, pero eso no se dio, pero los chinos están pensando en eso. Son conscientes de sus debilidades. No, y de hecho, la propaganda china en español tiene décadas. Y otra cosa es que muchas personas pues lean los periódicos basura al servicio del capital de la City y no lean el Diario del Pueblo, que está en español desde hace 30 años. Y los partidos maoístas en España. Bueno, eso era otra cosa, porque eso estaban a saber movidos dónde por la eran. Iglesia Católica Sí, y a por saber los dónde servicios, porque de paso del español querían los jesuitas volver ahí a cristianizar. Eso es más difícil, pero bueno, bien. Cada uno quiere lo que quiere, ¿no es cierto? ¿No? Lo de Venezuela, para lo que los vean, para los oyentes españoles, es decir, dos imágenes que se parecen. Hace un año, Delcy viene con 40 maletas, tiene prohibido venir a Europa y llega al aeropuerto de Barajas, se arma allí un lío diplomático-político, pero deja 40 maletas. Unos años antes, el follón con las maletas que no pasan las aduanas entre Caracas y Buenos Aires, en la época de los Kirchner. ¿Qué papel juega Venezuela en este contexto ya a otra escala, una escala ya hispánica, ¿no? Pero también con China por medio, con todo por medio. Bueno, es una con los árabes por medio, sí. Porque Venezuela se ha abierto absolutamente al mundo maometano, al facilitar que, por ejemplo, Hispan TV la presentó el comandante eterno en Caracas, y entonces, pagada por Irán, que también financiaba aquí pues a otros beneficiarios de los dineros venezolanos, etcétera, etcétera. Un microanálisis. Argentina en esa relación, ¿no? Los Kirchner con Chávez, etcétera, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis histórico, sin lo cual no entendemos nada. Y no podemos hablar del chavismo y de Venezuela, sino que hay dos momentos del chavismo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que diferenciar. Hay un primer momento de Chávez, ¿verdad? Que es un Chávez que nosotros consideramos un Chávez nacional, ¿verdad? Un Chávez que mira hacia Perón, digamos, ¿verdad? Mira hacia Argentina y mira hacia Perón, cuya referencia doctrinaria es Perón, ¿verdad? Ese es el Chávez del comienzo, ¿no? el Chávez del comienzo. Esto es muy importante diferenciarlo, ¿está? Muy importante diferenciarlo para no caer en estereotipos, ¿está? Sí. Entonces, ese Chávez del comienzo va girando y va girando de Perón a Fidel. No el primer Fidel, sino el último Fidel, ¿verdad? El último Fidel. Y entonces va girando del modelo peronista al modelo cubano, ¿verdad? ¿Cómo se materializa esto? ¿Está? Es decir, concretamente en la estructura, en lo que podemos llamar estructura económica. Bueno, primero, ¿por qué surge Chávez? Chávez surge porque los venezolanos, es decir, la élite política venezolana, de izquierda y de derecha, tienen un contubernio. Han gobernado Venezuela a partir del maná del petróleo, pero no han cambiado la estructura productiva de Venezuela. Son un país que solo depende del petróleo. Y el petróleo lo ha llevado, se entiende, a abandonar incluso la agricultura. No producen nada agrícolamente. Era un país ganadero y no tiene vacas. Era un país que producía cacao y ya no tiene cacao. Si no producen nada, todo lo importan. Yo me acuerdo, voy a Venezuela, le digo a un señor en una verdulería, señor, este tomatito, ¿de dónde viene? Y me dice, de Colombia. Señor, ¿y esta lechuga de dónde viene? Pues hombre, de Colombia. Y ya cuando le pregunté 3 o 4 veces, el tipo comenzó a mirarme mal. Basta de preguntarme, acá todo viene de Colombia, todo viene de Colombia, acá no producimos nada. Pero tomate se puede hacer en una maceta. Entonces, es decir, Venezuela no tiene estructura productiva más que el petróleo.
El primer Chávez es el que lee mi libro, La insubordinación fundante, y el que dice hay que cambiar la estructura productiva, hay que industrializar Venezuela. Porque no siempre el petróleo va a estar a esa a lo que vale y algún día puede no valer nada. Entonces tenemos que industrializarnos y volver a la agricultura. Y después hay un cambio. ¿Y el cambio cuál es? Sigamos utilizando el petróleo como está y no va a haber más industria. No, el proyecto industrial queda abandonado. Y ahí hay el giro también en la superestructura. El giro en la superestructura, que se profundiza con Maduro. Que se profundiza con Maduro. Y entonces la legitimidad del proyecto chavista, ¿en qué consistía? La legitimidad consistía, y fue legítimo, hasta que intentó el proyecto de cambiar la estructura económica, es decir, de hacer del pueblo venezolano un pueblo trabajador, en agricultura y en industria. Cuando abandona ese proyecto industrializador y de cultivo de Venezuela, pierde toda legitimidad. Porque se convierte exactamente lo mismo que la etapa anterior, en un país rentista. Nada más que en vez de estar al servicio de Estados Unidos, ahora está enfrentado a Estados Unidos y aliado de China. Es rentista con respecto al petróleo, como siempre, nada más que tiene como aliado político a China y no a Estados Unidos. Y tiene un discurso anti-norteamericano para justificar al propio régimen hacia adentro. Pero ¿cambia la estructura de poder, la estructura económica real? No, en nada. En nada cambia la vida venezolana porque no se produce nada. Lo que se produce de acero es un acero y un aluminio que se va en bruto, no se hace aluminio, pero no se hace ollitas para cocinar. Se produce acero, pero no se hacen chapas. Entonces, ¿para qué sirve? Es como exportar materias primas. Entonces, ahí el régimen pierde total legitimidad. A perder total legitimidad, la pierde también hacia adentro y la gente empieza a quejarse, porque claro, ¿a qué acontece? Acontece lo que iba a acontecer, lo que se sabía que iba a acontecer, que el petróleo baja, y al bajar no hay nada para repartir, o salvo para el ejército y el acomodado del partido. Y entonces la gran convulsión popular y la queja popular, ¿se entiende? ¿Qué hace el gobierno ante eso? Bueno, ya no es Chávez que gana las elecciones, ahora las elecciones son fraudulentas, ahora ganamos sin apoyo popular. Chávez nunca hizo eso, siempre ganó él. Para bien o para mal, las elecciones las ganaba. Ahora no, ahora las elecciones son fraudulentas, no importa, hay que ganar a cualquier costa. ¿Y qué hago con los pobres? Que se vayan. Ya no hay un proyecto de crecimiento de la persona en Venezuela, no hay un proyecto industrial y agrícola, ahora que se vayan a trabajar al Perú, a la Argentina, que sean allá camareros, que trabajen en los hoteles, en los restaurantes, eso es la realidad. Pero hay que diferenciar los dos momentos. Yo me acuerdo porque yo estuve en Venezuela y entonces yo le expliqué todo el proyecto de insubordinación fundante, industrialización. A Chávez. No, a Chávez no. Y cuando yo terminé de explicar, me dijeron, profesor, de 2 horas explicando, como quien le explica a un gordo que tiene que adelgazar, ¿no? Como un dietista. Y me dijeron, ¿todo eso para qué? ¿Y todo eso para qué? 2 veces. Y yo pensé, ¿qué hago? ¿Explico todo de nuevo? No, porque entendí lo que me querían decir. Profesor, ¿para qué? Si está el petróleo. ¿Para qué vamos a trabajar, hacer todas esas cosas? Profesor, deje de joder. Profesor, por favor, profesor. No vengan con estas pelotudeces. ¿Qué? Vamos a poner fábrica. Es un lío bárbaro. Entonces hay que trabajar, planificar. Está el petróleo. Y yo dije, ¿qué les digo? Nada. Tiene razón, haga lo que quiera. Ya bajará el petróleo y se darán cuenta que estuvieron equivocados, claro, que perdieron su oportunidad, porque ahí estaba el capital primitivo, originario para la industrialización. Ahí estaba el capital, para dar el salto. Muchachos, úsenlo como quieran. Charlaremos dentro de 40 años cuando sigan siendo tan pobres como antes. Muchas gracias, mucho gusto. Me voy, porque si el gordo no quiere adelgazar, ¿para qué le vas a dar un régimen? Y le vas a decir que es lo que tiene que hacer si el gordo no quiere seguir comiendo como antes. Por más que te diga, pero su régimen es fabuloso, profesor, qué lindo libro. Te dice que el régimen está bárbaro, que vos sos un genio, pero él quiere seguir comiendo como antes. Y bueno, que coma. Chao. No, nada, me parece muy pedagógico esa. Bueno, antes de terminar yo te quería, bueno, al margen de que quieras comentar otras cosas, ¿no? Pero si pudieras desvelar tu parecer sobre la fuerza liberal emergente de Javier Milei,
¿Qué puede significar realmente en este contexto una persona que se presenta como ultraliberal, liberal, que seguramente en España se entiende distinto a cómo se puede entender allí, etcétera, etcétera? O al servicio realmente de quién es un mero fenómeno mediático que ha logrado atraer a muchos miles de jóvenes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Allí más o menos despistados, porque en realidad, claro, ha sacado como el 14% de los votos en la PASO y está orgulloso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros entendemos en Argentina por liberal es aquel que irreflexivamente abre la economía sin pensar qué sectores tiene que abrir y cuáles no, porque a veces hay que abrir un sector y a veces no, dependiendo de las circunstancias. Es decir, aquel que es un fundamentalista del libre comercio, aquel que es un fundamentalista del mercado, cuando a veces el Estado tiene que intervenir y a veces no, porque la economía parte de la realidad, la única verdad es la realidad. Entonces, ¿es bueno o malo el proteccionismo? No es ni bueno ni malo, es como un pañal, puede usarlo y después descartarlo. ¿Es bueno o malo el libre comercio? No es ni bueno ni malo, es como un bisturí, puede servir para sacar un forúnculo o para matar a una persona. ¿Está? Y entonces este pobre hombre que no tiene noción de la historia, nunca estudió la historia, no sabe cómo se desarrolló Inglaterra, no sabe que Inglaterra fue la principal potencia proteccionista económica del mundo, que construyó su poder industrial no a partir de la mano mágica del mercado, sino a partir de la mano mágica de la política, que él no sabe qué es, se cree que siempre es mala. Él no sabe que Estados Unidos fue durante 100 años proteccionista, y no sabe que en Nueva York, si uno quería abrir un banco, si nosotros queríamos abrir un banco, nos abrazaban en Nueva York, nos dejaban abrirlo, pero no habíamos leído la letra chica, que decía que solamente necesitábamos un norteamericano que tuviese el 1%. Nosotros lo aceptábamos, pero como no habíamos leído la letra chica, no leíamos que ese norteamericano era el único que tenía derecho a votar, se entiende, y determinar qué hacíamos con el capital. No podíamos expatriarlo. Entonces, en realidad, el que tenía un 1% era el dueño del banco. Él no estudió nada de eso, porque él solo ve ideas abstractas. Bueno, es un doctrinario economicista. En realidad, es un cómico de la política. Es un cómico de la política, un payaso de la política, que el capital financiero internacional fomenta porque sabe que se entiende como todo payaso, bufón, divierte, se entiende, los divierte a ellos y distrae al pueblo de las cuestiones fundamentales. Entonces voy a cerrar el Banco Central, idiota, no puede cerrar nada porque el caos que se acabaría, no existió nunca en ninguna parte del mundo, sería extraordinario, pero él insulta, se entiende, en las cámaras de televisión, es agresivo, y los otros que no saben nada, porque no se puede discutir con él, porque es como discutir de colores con un ciego. Y porque aparte, como él no quiere discutir, sino que quiere hacer un show mediático, insulta, agrede, yo jamás discutiré con él, porque ¿por qué voy a discutir con un ciego sobre colores? ¿Por qué voy a discutir con alguien que solo quiere agredir? ¿Está? Pero eso divierte, eso le divierte al poder financiero mundial y divierte, se entiende, al pueblo para que no piense en las cuestiones que tiene que pensar. Y entonces ahí, pobrecito, convence un montón de gente. Él es un buen hombre, es un buen hombre, pero que no sabe lo que hace. Él está presa de su ideología académica y se la cree. Y claro, cree que tiene pero es el peor de todo, porque no hay peor cosa que un burro trabajador. Porque, claro, porque el burro trabajador no deja macana sin cometer. Es el peor de todo, es el burro trabajador. Yo siempre prefiero ¿a qué? A un malvado inteligente. Porque un malvado inteligente puede convertirse en bueno, por lo menos la iglesia cree eso y yo soy católico. Entonces, el malvado inteligente puede un día convertirse en bueno. Ahora, ¿no es cierto?, el burro nunca puede convertirse en inteligente, estamos fritos. Entonces prefiero al malvado inteligente que al burro trabajador. Y objetivamente, ¿a quién beneficia más que tenga un poco de presencia este personaje? ¿Al macrismo o al kirchnerismo? No, o a los dos. Le sirve a los dos porque distrae de la cuestión fundamental, que es ir de la realidad a la teoría y no de la teoría a la realidad. Porque hay que ir de la realidad a la teoría, no de la teoría a la realidad. Hay que agarrar tal problema y ver qué hacemos con este tema. Pero no desde la ideología, desde la realidad. Es decir, es que yo estoy en contra que seamos un país exportador a ultranza de materias primas. No, yo quiero exportar todo. Quiero exportar toneladas de materias primas, pero quiero transformarlas. Es decir, ¿qué es lo que decía yo durante mi campaña electoral? Nosotros tenemos una de las cuencas lecheras más importantes del mundo en la provincia de Santa Fe. Es que tenemos que exportar leche, no, hay que ser inteligente. Hay que exportar quesos. No sabemos cómo hacerlo. Bueno, llevemos a 100 españoles,
100 franceses, 100 italianos, que vengan a Argentina y nos enseñen cómo hacer los mejores quesos del mundo. Entonces, si tenemos la materia prima, entonces exportaremos quesos que no serán tan buenos como los españoles, no serán tan buenos como los franceses y los italianos. Bueno, serán más o menos y los venderemos un poquito más barato. Lo mismo que hicimos con los vinos. Antes exportábamos vino a granel, ahora exportamos vino de calidad. Me dirán, pero no es un Chateau Petrus. No, no es un Chateau Petrus. Ni un Cheval Blanc. No, no es. Pero vale un poquito más barato. Y es bueno. Entonces yo quiero que en las góndolas del mundo haya un vino argentino, está de Mendoza, un queso santafesino y fideos hechos en Argentina. No serán Dicheco ni Barilla, pero costarán un poquito menos. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Se va a llevar una botella de vino argentino, se va a llevar quesos santafesinos, ¿se entiende? Se va a llevar fideos argentinos, ¿verdad? Y entonces le daremos valor agregado. Por eso digo, hay que ir de la realidad a la teoría, no de la teoría a la realidad. Y para esto hace falta el impulso estatal. No alcanza con el mercado. Tengo que buscar 100 franceses, 100 españoles y 100 italianos que vengan a Santa Fe y digan, señores, vamos a hacer queso de calidad. No serán como los otros, costará un poquito menos para vender en el mundo. Y ahí tiene que estar el Estado. A un argentino católico hay que preguntarle por el Papa. Suma, resta, multiplica o divide. A eso para otra entrevista. Con la iglesia nos topamos, Sancho. Eso ya es para otra entrevista. La próxima vez que me inviten acá a Oviedo y Bata Covadonga. Esa la hacemos desde Covadonga. En Covadonga. Filmamos desde Covadonga. Esa para otra entrevista. Covadonga. Sí, sí. Muy bien, pues nada, entonces terminamos aquí agradeciendo a Marcelo Gullo y a Javier Neira este programa teatrocrítico, salvo que quieras lanzar alguna opinión sobre Argentina hoy, si quieres un resumen final. Solo un agradecimiento a tu persona, agradecimiento a la Fundación, a todos los amigos que me han recibido tan cariñosamente en Oviedo y a todos los amigos que me han recibido tan cariñosamente en España, porque la verdad es que he sido recibido con un cariño enorme, con una amabilidad enorme, y ese cariño es lo que me ha permitido estar acá en España estos días, presentando mi libro Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muy bien.